Hoy un tema de un atributo de Dios. Como ustedes saben, igual que yo, llevo varios mensajes hablando de los evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que por cierto, les confieso, es donde yo me siento más cómodo. Pero la Biblia nos manda, Dios nos manda a predicar toda la Biblia, y más los atributos de Dios. Entonces, como tenemos normalmente al mes 4 lunes, pues he pensado dejar un lunes por lo menos, dejar los evangelios y meternos a otro tema, porque hay muchos temas buenos y bonitos y maravillosos de la Biblia. Y voy a escoger un tema que yo ya tenía hecho, pero esta noche, como todos os ha pasado, pues me he puesto y cuando ha llegado una hora, pues me ha acostado. Y a mitad de noche ha venido un deseo de tocar el tema. Pero el deseo ese serían las 4, las 5 de la mañana. Es un tema que tengo hecho que por lo que sea, ahora vais a verlo. Me costó hacerlo, lo he hecho y lo archivé, pero no lo he tocado. Y vamos a tocarlo. Ahora os digo el tema después. No voy a decir el final de la película, si no se pierde interés. Los atributos de Dios, hay teólogos que le llaman las perfecciones de Dios, o las cualidades de Dios, o las virtudes de Dios, o los atributos de Dios. La única manera que tenemos de conocer un poquito a Dios es por medio de sus atributos. Es omnipresente, omnisciente, eterno, maravilloso, Él es amor, Él es justicia. Bueno, hay un sinfín de atributos. Algunos teólogos piensan, algunos no, corrijo, todos, gracias a Dios, es el único caso que creo que todos los teólogos, que para bien sea, están todos de acuerdo. O sea, repito, están todos teólogos de acuerdo, de todas las denominaciones, que había que masticar mucho, mucho, y que por mucho que se mastique, dicen ellos que nos quedamos cortos, los atributos de Dios. Y en eso, repito, para bien sea, todos, los grandes, los famosos, los menos famosos, los que saben más, los que saben menos. En ese sentido, César, gracias a Dios, repito, en ese sentido están todos de acuerdo en los atributos de Dios, que hay que darles una importancia, y dice que en que quieras tú y yo, a propósito de exagerar, a propósito, que nos pongamos tú y yo a propósito a intentar de exagerar la importancia que tiene, no podemos exagerar, porque nos quedamos cortos. Coged la frase, ya que a propósito nos reunimos un grupo de hombres y a propósito queremos intentar el tema de exagerarlo, dándole toda la importancia, y buscamos las palabras para exagerar el tema, la importancia que tiene el tema. Dice que no hay nadie que pueda darle, aun queriendo exagerar, la importancia que tiene. Y todos están de acuerdo. Entonces, si todos están de acuerdo, pues lo aceptamos, ¿de acuerdo? Bien. Para hablar de los atributos podríamos hablar, que no vamos a hablar hoy, de la existencia de Dios, de la Trinidad de Dios, de los nombres de Dios y los atributos de Dios. Eso se llama la teología propia. Tiene un nombre, teología propia, pero ahí no vamos a entrar. Aparte de la revelación de Dios en sus atributos, no tenemos conocimiento alguno del ser de Dios. Aparte de los atributos de Dios, no tenemos conocimiento alguno del ser de Dios. Dios es incomprensible, pero es conocible. Dios es incomprensible, pero es conocible. Incomprensible porque Él es infinito y nosotros somos finitos, y lo finito nunca podrá entender en su totalidad al infinito. Podemos entender la parte que Él ha querido revelar. Solamente vamos a conocer la parte que Él ha querido revelar. Nunca conoceremos la parte que Él no ha querido revelar. Y lo poco que conocemos
No es un descubrimiento nuestro, que la mente humana ha descubierto la existencia de Dios, sino es que Él se ha revelado al ojo de la fe. Él se ha revelado al ojo de la fe. De tal manera que hay un montón de textos que dice, por ejemplo, en Hebreos, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En primer lugar, Dios nos ha hablado por la creación, viendo el sol, las estrellas, lo que vemos que alguien la ha tenido que hacer. Cuando ves un jardín bien puesto, bien cuidado, pues eso da testimonio que ha habido un jardinero que ha hecho un jardín y que lo está cuidando. Entonces las cosas visibles dan testimonio de las cosas invisibles. Y en el Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, y en el principio Dios creó. Y Dios lo creó todo con su palabra. Es el vínculo que Dios ha escogido, su palabra. Para convertirte su palabra. Para crear su palabra. Para salvarte su palabra, ¿sí o no? Y para comunicarse contigo y conmigo por medio de su palabra. Hay gente que le da tanta importancia a las actividades que quieren que las actividades reemplazcan la palabra. No. El número uno es la palabra. Y el número después pues puede ser alguna actividad cristiana que no es malo. Pero la actividad debe ir como copiloto y no como conductor. El conductor es la palabra. Y el copiloto puede ser las actividades dentro de su orden. Estamos de acuerdo, ¿no? Para un momento. Bien. El conocimiento de Dios lo comunica al hombre él mismo. ¿Quién ha comunicado el conocimiento de Dios al hombre? Dios. No es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios es quien él mismo se descubre ante el ojo de la fe, por obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora empezamos a hablar del tema que vamos a hablar. ¿Qué atributo vamos a tocar? Da miedo tocarlo. La santidad de Dios. Algunos teólogos dicen que no se atreven, y es correcto, ensalzar más un atributo que otro. Pero que si no fuese por miedo, de todos los atributos al que ensalzarían es a la santidad. Dice que la santidad es la belleza de Dios y que la santidad es la joya de la corona de Dios. Porque un Dios omnipotente sin santidad, ¿qué sería? Un Dios omnisciente sin santidad. Un Dios tan grande y tan poderoso sin santidad. Y entonces vamos a comenzar leyendo un texto. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. No hay santo como Jehová, y no hay ninguno como tú. Él es único. La palabra único, que Él es exclusivo, que no hay otro. ¿Estamos de acuerdo? La palabra santo, en hebreo, porque es necesario, pero no os preocupéis que no me meto en hebreo ahora. Tengo un diccionario que ya me he vuelto yo medio loco yo esta tarde. Tengo un diccionario que me compraron, que llaman la concordancia Stone, que habla de griego y arameo, bueno, y ahí dice, en palabras hebreas, pero yo lo traduzco al español. La palabra santo tiene dos conceptos, cortado y separado. Así es. Cortado y separado. Eso significa. O sea, la palabra santo significa cortado y separado. ¿Qué es cortado? Pues imaginaros un tronco de leña, que lo corto a la mitad y lo divido. Lo pongo uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero para separarlo, ¿qué tengo que hacer? Cortarlo, ¿sí o no? Un trozo de tela, quiero separarlo, la tela que tiene 4 metros, ¿qué tengo que hacer? Cortarla. A cortarla lo separo de un lado a otro. ¿Separado o cortado?
cortado y separado. Porque yo me hacía un lío, digo, bueno, ¿y qué diferencia hay? Bien. La santidad, siempre que se habla de la santidad, por lo menos yo, hasta yo lo predico así, se ha predicado en una cara. Y las monedas tienen dos caras, cara y cruz. Se ha predicado en la cara de que Dios es santo y que no peca nunca. En la cara moral, que Dios es luz y que en él no hay pecado. Cierto y verdad. Que Dios es santo, que Dios es limpio, estamos de acuerdo. Pero pocas veces se ha predicado en la cara original. ¿Y qué es la cara original, machaco? De santo. Que él es distinto. Eso es lo que a mí, cuando lo estudié, no sé si aquí vais a captar la importancia que tiene eso, pues no me dejó dormir. Me dijo Dios por la palabra, no a mí que me habla, porque no tengo esa bendición que tienen otros, que Dios dice que les habla, pues a mí no me habla. A mí me habla por la Biblia. Pero por la Biblia me habló. Lo primero que tienes que saber, antes de que sabes tú que yo soy limpio y que yo soy santo, es que yo soy otro, distinto a ti. Distinto. Mi existencia es distinta a la tuya. No es que yo sea más grande y tú seas más pequeño. No, no, no. Porque hay cosas que son pequeñas, pido disculpas por este ejemplo. Hay un perro grande y un perro pequeño. Uno es pequeño y otro es grande. Pero los dos son iguales, son perros. No, 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 dice Dios, no, 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 no. Somos distintos, completamente distintos como la noche y el día. Tú no tienes nada. Y un teólogo, esto no es mío, es de un teólogo muy bueno, que ya ha partido, dice, ¿qué relación puede haber un gusano con Dios? Nada, igual es la relación que tienes tú con Dios. Lo que se parece usted y yo a Dios es lo que un gusano se parece a Dios. Nada. Y eso, con mucho respeto, me puse de rodillas a orar y le pregunté, una pregunta un poco torpe por mi parte a lo mejor. Digo, ¿quién eres, Señor? Eres tan distinto a mí según la Biblia que me llevas a preguntarte quién eres. Él es trascendente. El atributo de trascendencia significa que Él trasciende todo, supera todo, salta todo, no tiene límite. Él es trascendente. Y en la trascendencia de Dios hay una división, ya lo dice la Biblia, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. El sentido que tiene Dios y cómo es Dios es tan distinto a nosotros. O sea, César, que vamos, te estoy hablando hoy que siempre que has oído hablar de la santidad de Dios se ha referido a que Dios no peca nunca, a que Dios es santo, a que Dios es puro, a que Dios es limpio, y todo eso es correcto, ¿sabes? Dios es santo, es puro y es limpio. Dice el apóstol Juan, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Eso estamos de acuerdo. Una verdad no descarta otra. Claro, pero toda nuestra vida hemos enfocado el mensaje, lo hemos enfocado en una parte. ¿En qué parte? En la parte moral. Le llaman los amigos la parte moral. Que Dios es santo, perfecto, maravilloso y que de Él nace todo lo bueno y que de Él no nace nada malo. Y estamos de acuerdo. De Él esencialmente viene todo lo bueno. Lo malo de Él no hay nada. Él es bueno, Él es santo. Y ahí, si queremos mover la Biblia, cogemos una concordancia y buscamos 100 textos que pone que Dios es santo y que ama la santidad. Bueno, hay un montón de textos que podríamos tirarnos horas. Pero no yo, cualquiera, con una concordancia, buscar los textos donde habla de la santidad de Dios, madre mía, puedes poner, porque hay doctrinas que hay menos texto, Chento, que hay menos material, pero para hablar de la santidad de Dios, coges una concordancia y haces un libro de tantos textos que hay. Pero gracias a Dios estoy en un auditorio que ya todos estamos convencidos que Dios es blanco, que Dios es maravilloso, que Dios es santo y que el pecado no está en él, ni ha estado, ni está, ni estará. Y su santidad es la que hace que esté en contra y odie el pecado. Qué palabra más fuerte. Sí, sí.
Es como un hombre formal, pido perdón por este ejemplo tan humano y no quiero faltar el respeto a Dios. Es como un hombre de estos formales, que cuando ve una injusticia se le revuelve el estómago. Pues Dios, siendo tan formal, cuando ve el pecado se le revuelve el estómago. Por la santidad que tiene. O sea, la santidad que tiene le hace tener ira. Así es. Por eso dice la Biblia que Dios es amor, no dice que Dios es ira. Dios es amor, pero sin embargo tiene ira. ¿Por qué? Porque a tener amor, Él tendrá ira contra el odio. Dios es luz, a tener luz, Él está en contra de las tinieblas, ¿sí o no? A tener justicia, Él está en contra de la injusticia. A ser recto, Él está en contra de lo torcido. Es que eso está claro. A querer lo blanco, Él está en contra de lo negro. A querer lo bueno, Él está en contra de lo malo. Es que está claro. Es que algunos me dicen, ¿y cómo Dios va a tener ira? Es que es obligado. Un hombre que está, una persona que es tan recta y tan santa y tan pura tiene que rebelarse y manifestarse contra la injusticia y contra las cosas malas. ¿Por qué? Pero esa manifestación de ira nace de su santidad. Y la nuestra nace de nuestra condición pecaminosa. ¿Qué es diferencia, La nuestra nace de nuestra condición pecaminosa. Y a Él nace, porque Él tiene una santidad intrínseca. ¿Qué es intrínseca en Él? Y vamos a ver si yo busco algunas palabras para explicarme ahora. Mirad. Una rama está verde, de un árbol verde. Y la ves, la rama que tiene hojas verdes y tiene fruto. Y ves una rama preciosa y maravillosa. Todo que tiene la rama de verde no es intrínseco de ella. Es porque corre la savia del árbol por ella. La corto del árbol y la pongo al pie del árbol. Pero ya no está en el árbol. A los 15 días, ¿qué le pasa? Seca. ¿Por qué? Porque la vida que tenía la rama no era de ella, era recibida. La rama lo que hacía era extraer la savia del árbol. Dios no. La santidad que tiene de Él es intrínseca, es como el árbol, es de Él. La tuya y la mía no. La tuya y la mía es que a medida que tú te vas esforzando y el Espíritu Santo te va administrando y la gracia de Dios te va motivando y te está capacitando, a la medida que tú te vas entregando, a esa medida Dios te va transformando. Una vez le pregunté yo a un hermano, ¿cuántos litros Dios convirtió de agua en vino? Y me dijo, no lo sé. Digo, yo sí lo sé. Ay, ¿cuántos, hermano? Tantos litros de agua había. ¿Sabía 100 litros de agua? Pues convirtió 100 litros de vino. ¿Sabía 80 litros de agua? Convirtió 80 litros de vino. Y como usted le ha dado el 10% de su vida, ha convertido el 10% solo de su vida. Y el 90% está en carnes vivas. Ese es el motivo que le ha convertido más. Ha convertido lo que usted le ha dado, no lo que no le ha dado. Existe la soberanía de Dios, que yo creo plenamente en la soberanía de Dios, pero creo plenamente en la responsabilidad humana. Y la santidad progresiva no es un logro, es un proceso. Amén. La santidad posicional no, es adjudicada por Dios. Dios nos la ha regalado, ¿sí o no? Amén. Cuando hemos recibido a Cristo, Chencho, tú y yo, somos santos hoy igual que el primer día. Porque es una santidad posicional. Pero ahora nuestro esfuerzo diario es que nuestra santidad progresiva, nuestra vida progresiva se acerque lo más posible ¿a qué? A la santidad posicional. Por eso la posición nuestra es lo que nos motiva a tener santidad. Y ahora os voy a explicar otro ejemplo. Mirad. Voy a casa ahora ya no, porque ya las hijas han casado, ya están fuera, pero yo recuerdo hace 15 años que iba a casa, por ejemplo, nos han invitado a una boda. Y decía, hablando, por ejemplo, se casa la hija de mi primo Chencho.
Y matemáticamente, si tenía 3 hijas, y decía, mamá, yo quiero un vestido, mamá, yo quiero esto, y ya empezaban a pedir cosas, atos para la boda. Mi primo no me ha dicho, ven a la boda y cómprate atos nuevos. Pero al invitarme a la boda, esa invitación ha motivado a mi casa y a mí a gastar dinero, ¿sí o no? A llevarlas a un sitio, a comprarlas dentro de mi pobreza, lo que he podido. Y el día de la boda, ay, qué jaleo hay. Madrugan por la mañana, me voy a la peluquería fulana, y yo a la fulana, que hay mucha gente, están de peluquería, pero mi primo no me ha puesto ninguna condición. Y luego las hijas me han dicho, ¿y tu papá no vas a ir así, como siempre vas? Que te acompañe la mamá y te compras en que sea un cachico camisa y un cacho chaqueta, hijo mío. Y me obligan, y me empujan, y me llevan, y me compran la chaqueta. Pero os di mi palabra que mi primo el Checho me ha invitado a la boda, pero no me ha dicho nada, me ha dicho, yo te invito a la boda. Pero esa invitación ha movido a que mis hijas y yo nos compremos ropa y ese día nos duchamos todos y vamos duchados y limpios. Pero él no me ha puesto ninguna condición. Pero eso me ha motivado, ¿sí o no? Amén. Y Dios me ha dicho, yo te limpio, yo te santifico, eres mi hijo, yo te adopto como hijo y te vas a venir a vivir conmigo y a enterarme de lo que Dios ha hecho por mí, a enterarme que Él ha muerto por mí, a enterarme que Él me ha regalado una posición de santo, que soy santo posicionalmente por la sangre bendita de Cristo en la cruz del Calvario. Eso me motiva, me da fuerza y la gracia de Dios me motiva y el Espíritu Santo me administra a que me esfuerce. Amén. A vivir una vida de santidad. Entonces la santidad práctica es motivada por la santidad posicional. Amén. Si eso pasa en la carne, hermanos. Tú vives aquí en las delicias, pero si mañana te toca una primitiva, a tocarte una primitiva, pues a lo mejor dejas las delicias y te compras un piso en el Paseo Zorrilla. Dejas el coche viejo y te compras un Mercedes. O sea, porque como te ha tocado la primitiva y ya no eres pobre, que eres rico, pues ahora conforme a tus ingresos cambias de conducta, cambias de coche, cambias de casa, cambias de ropa, cambias de barrio. ¿Por qué? Porque te ha tocado. A nosotros nos ha tocado. Nos ha regalado Cristo la posición, ¿sí o no? Amén. Es un regalo. Somos salvos por gracia, ¿eh? No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia. Pero esa gracia me motiva a hacer obras. No obras para ser salvo, sino obras de salvo. Amén. Amén. ¿Entendido? Amén. Yo no hago obras para ser salvo. Debo hacer obras de salvo, porque soy salvo. Yo no hago obras para ser gitano, es que soy gitano. Y ahora vengo a las delicias y me dice el tío Enrique, me entero que un gitanico operan y no tienen un durico. Nada más que decírmelo, suelto la palabra. Pues tío, siempre se ha estirado entre gitanicos sacar un guante. Pero es que me sale. Que luego de poco o de mucho, conforme lo que pueda, pero es que no sale. Eso no sale, ¿sí o no? De nosotros, de nuestra genética. ¿Por qué? Porque somos gitanos. No hace falta leer ningún libro, ¿verdad? No sale, brota de nosotros. Como brota de un manzano, manzanas. Y de un olivo, olivas. Pues si Dios te ha salvado, tiene que brotar obras de salvo. Amén. Si no, cuida con esta palabra que te voy a tirar. No eres salvo. Lo siento, que no te engañe tu hermano ni nadie. Ni ningún predicador, no eres salvo. Y como no eres salvo, arrepiéntete, recibe a Cristo, di al pecado no y a Cristo sí. Amén. El salvo tiene obras de salvo. Es que las obras de salvo son las evidencias de que es salvo. ¿De acuerdo? Entonces Dios es distinto a nosotros en todo. Él es superior a nosotros. Ya lo creo que es superior. Hay una palabra que anoto aquí que a mí me ha agradado. Ningún sistema religioso tiene a un Dios trascendente y personal.
¿Os dais cuenta, Chencho? Ningún sistema primo religioso tiene a un Dios trascendente y personal. Gloria a Dios, Padre. Dios es tan grande, tan grande, tan grande que no le entendemos. Es tan grande que no la abarcamos. Sin embargo, Él está a tu lado, dispuesto a ayudarte, ¿sí o no? Él es tan trascendente que ya has conocido los textos. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué se hizo? Hombre. Se hizo hombre, porque el hombre no podía hacerse Dios. Y ya que el hombre no puede hacerse Dios, Dios se hizo hombre. El pobre no puede ser rico porque no tiene un duro, pero el rico, si quiere, se hace pobre, coge el dinero, lo tira y ya es pobre. Ya que el pobre no puede hacerse rico, el rico se hizo pobre. Ya que el hombre no puede hacerse Dios, dijo, tranquilos, ahora voy yo. Y Dios se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, lincharon a bofetadas los hombres. Así es, hermanos. Lincharon a bofetadas. Le escupieron en la cara. Le abofetearon y le crucificaron. Para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y tú por cualquier tontería echas el carro por el pedregal. Eso es señal que no estamos muy convertidos. Porque si entendemos de verdad lo que Dios ha hecho para nosotros y por nosotros, estaríamos todo el día, primo, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre. Por eso en Hebreos dice, tengamos gratitud y por medio de ella sirvamos al Señor. El motor, lo que motiva a servir al Señor, Chencho, es la gratitud, ¿no? Lo que Dios ya ha hecho. O sea que nosotros no hacemos las cosas para que Dios haga, porque por mi parte ya ha hecho bastante. Yo merecía irme al infierno y me ha dicho, no te vas al infierno, ay, qué alegría, te vas al cielo. Me ha librado de lo que merecía y me da lo que no merecía. Entonces yo no necesito que haga más, harto ha hecho. Entonces, entendiendo eso yo, aceptando eso yo, recibiendo eso yo, tengo gratitud. Y por medio de la gratitud, expreso mi respeto, mi obediencia hacia el bendito Dios. Y le digo, Señor, ayúdame a ofenderte cada día un poquito menos y agradarte un poquito más. Eso es muy sencillo, pero esa gratitud brota de aquel que ha recibido algo. Pero es que hay gente que lo ha recibido. Como yo digo una palabra suelta y no voy a entrar en ella, que hay algunos hermanos con buenas intenciones, con buen corazón. No me cabe duda de eso, que mis hermanos tienen buenas intenciones, que quieren hacer obra donde Dios no ha hecho obra. Y donde Dios no ha hecho obra, no hay quien haga obra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de la santidad más. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible y maravillosos hazañas haces y prodigios. ¿Quién como tú? Pregunta la Biblia misma, inspirada por Dios. ¿Quién como tú? A ver, ¿quién? Buscamos a alguien. ¿Quién como tú? En prodigios, en hazañas, en santidad. ¿Quién como tú? Nadie. Y la Biblia dice, ¿quién como tú? ¿Os dais cuenta? ¿Quién como tú? Es que no tiene compañero. ¿Os dais cuenta lo distinto que es Dios a nosotros? Aparte que santo, puro, 100%. No hablamos de la santidad moral, en esta tarde. Estoy hablando una cara de la santidad que casi nunca se ha hablado, que Él es distinto a nosotros. La existencia de Él es distinta. Es como, diría yo, Dios mío de mi vida, con muchos respetos a Dios, es como la convivencia de un pez. Un pez fuera del agua se muere y yo dentro del agua me muero porque no respiro. A ver, ¿cómo me voy a poner a vivir debajo del agua con el pez? ¿Puedo ponerme a vivir debajo del agua con el pez? No, porque me muero. Pero el pez tampoco se puede poner fuera del agua. Somos distintos. Así somos distintos de Dios.
Entonces la pregunta es, ¿quién es Dios? Y mirando a unos teólogos, un teólogo, por así decirlo, uno de los famosos, dice, muy humilde, dice, no hay definición para definir quién es Dios. El mundo de la teología ahí termina. Las mentes privilegiadas ahí terminan. Nadie, pero hermanos, lo dicen mentes privilegiadas. ¿Quién puede dar la definición quién es Dios? Solamente sabemos quién es Dios a través de sus atributos. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es eterno, Dios es simple, sin composición, Dios es santo. La seidad de Dios, Dios existe en sí mismo, es independiente, no le debe su existencia a nadie, el motivo de su existencia está en él, reside en él. ¿Quién es Dios? Parece un chiste, hermanos, no sé si me estáis entendiendo. Os he dicho al principio que era un mensaje que lo tenía hecho hace meses y tenía miedo de entrar en él. Porque cuando entré en él, paré en seco, tío Enrique, y me puse de rodillas. Y le dije, perdón te pido por mi torpeza. Pero después de estar contigo 54 años, te pregunto, ¿quién eres, Señor? No sé quién eres. Eres tan grande, eres tan distinto, que no sé quién eres. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Sabemos que la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿de acuerdo? Que Dios es luz, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que Dios es la verdad, ¿de acuerdo? Sabemos lo que Él ha querido revelarnos, ¿sí o no? Y nos quedaremos con la revelación que Dios nos ha dado. La vamos a abrazar y a respetar infinitamente. Pero tenemos a un Dios tan grande que no hay un predicador que pueda expresar los bordes de su camino. Hermanos, en Isaías 40, capítulo 12, el profeta Isaías usa unas palabras muy oídas por todos, pero voy a citarlas también yo. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con un palmo? Con los 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en balanza y con pesa los collados. Eso es Dios. Quédate ahí. Quien midió las aguas, todas las aguas que existen, tío Enrique, las puso en el hueco de su mano. ¿Vale? Y con su palmo midió todos los cielos. Y ahora dice nosotros, lo que somos nosotros para Él. Ahí es cuando nos parte, verso 15. Y aquí que las naciones son como la gota de agua que cae en un cubo. Amén. Vamos a ver, ¿cuánto hemos visto a una mocica a veces o a una mujer llevar un cubo de agua? Y a veces en el cubo de agua cae una gotita del cubo. Dice, pues así es el mundo ante Dios. No como el cubo, tío Enrique. Y no como el agua del cubo, tampoco, porque eso sería mucho. Es como la gota que cae del cubo. Pues si soy la gota que cae del cubo. ¿Os dais cuenta? Y ahora entramos, que no es hasta cuánto tiempo llevamos ahora. 34. Bueno, vamos a los otros 30 y lo dejamos porque no podemos terminar. Isaías capítulo 6, que eso es por excelencia, hay que descansar ahí. Isaías 6. El profeta Isaías es un profeta de renombre en la Biblia. Tiene un libro que lleva su nombre, Isaías. Es un libro que tiene 66 capítulos. Y nos dice este libro lo siguiente, Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías 1. El 1 adelante. Visión de Isaías, hijo de Amós.
la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. No, Riego. Isaías 6.1. 6.1, que ha dicho. No, es Isaías 6.1, la visión de Isaías. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca. Dijo: he aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El otro versículo, nada más. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién iré y quién irá por nosotros? Entonces respondió: yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. En el día que murió el rey Uzías, Uzías fue uno de los reyes de Judá que vivió y reinó, creo que fue el más largo. Reinó 52 años. Y fue un buen rey. Uno de los buenos reyes que tuvo Israel fue el rey Uzías. Tuvo un desliz al final de su ministerio. Pero no vamos a entrar en eso. Pero fue un buen rey. Y dice Isaías, en el día que murió este rey, que llevaba 52 años reinando bien, entonces había una vacante en Israel. Un rey bueno había muerto. Y él vio una visión. Y en que el trono de Israel estaba vacío aparentemente, el verdadero trono estaba lleno. Y vio al Señor en una visión sentado en su trono, como diciendo: aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando vio esta visión, vio unos querubines con 6 alas, que 2 cubrían su cara para no mirar a Dios, y con 2 volaban. Porque ni los querubines que estaban en la presencia de Dios se atrevían a mirar el rostro de Dios. Isaías, cuando vio eso, un hombre piadoso y temeroso, clamó. Y en que hay muchos textos que los tengo apuntados, pero no voy a entrar en ellos, dice: ¡ay de mí! La palabra "ay de mí", repito, que los tengo apuntados, hay 10 o 12 textos que era el prefijo de una maldición. El prefijo, como hay un prefijo para marcar a Valladolid o a Madrid, el prefijo de una maldición de Jehová Dios contra el pueblo es la frase: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, ay de ti, hipócrita. Era el prefijo, cuando iba a decir algo desagradable, algo de juicio. Pero los profetas estaban acostumbrados a decir: ay de vosotros, Israel, hacia el pueblo, hacia Israel. Pero en estos momentos no es hacia Israel, es hacia su persona. ¡Ay de mí! Eso era como una maldición él mismo. ¡Soy muerto! ¿Por qué, Isaías? Porque soy inmundo. ¿Cómo que eres inmundo? Si eres el hombre más santo que hay en Israel. Sí, pero ante Dios soy inmundo. Ante un Dios tan santo, nadie es santo. Ante un Dios tan limpio, nadie es limpio. Ante un Dios tan formal, el más formal es un sinvergüenza. El más formal. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Y entonces dice la Escritura que clamó eso. Se quedó perplejo. Su autoestima de Isaías fue desnudado cuando vio la gloria de Dios. Y entonces un ángel, un querubín, cogió un carbón encendido del altar
y tocó sus labios y le dijo, quito la inmundicia de ti. O sea que es verdad que era inmundo, porque si quita la inmundicia de él, es que la tenía. Pero es que hablamos del hombre más santo de Israel, hermanos. Y dijo, ay de mí, es que ante Dios nadie es santo, ante Dios ni el sol ante Dios es tiniebla. Ese sol que si le miras fito a fito te ciega, pues se pone cara a Dios y es tiniebla. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Soy hombre muerto. Dice, soy muerto, aquí no hay quien me libre. Y oye una palabra, ¿a quién enviaré yo? Y antes de la comisión viene el quebrantamiento, ¿sí o no? Primero Dios lo quebranta, lo desnuda, le enseña sus vergüenzas espiritualmente hablando, le enseña que no es tan grande como él pensaba, ni es tanto como el pueblo le tiene, que ante Dios es un miserable pecador, el más grande de Israel, el hombre más notorio de Israel, el espejo de Israel, ante Dios es un inmundo y un sucio. Ahí te quiero poner, Isaí. Entonces cambió la perspectiva de Isaías, cambió. Se transformó y dijo Dios, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y él sin saber cuál era la misión ni dónde era, dijo después de ser limpio, envíame a mí. No preguntó dónde y cómo, envíame a mí. Primero vino el quebrantamiento, primero vino verse como es. Y necesitamos ver a Dios en su santidad. Amén. Hay un montón de texto en la carta a Corintios. Pablo dice, ahora vemos por un espejo y somos transformados, ¿sí o no? Contemplando su gloria. La transformación viene contemplando el rostro de Dios. Y algunos hermanos míos, con buenas intenciones, que Dios me los bendiga mucho, piensan que la santidad viene prohibiendo cosas y mandando cosas. Eso es legalismo, eso es legalismo, eso es yoísmo. La santidad de Dios viene contemplando a Dios, mirando a Dios. Y el que mira a Dios es transformado. Y al que Dios mira se transforma y se convierte. Y tú quieres reemplazar el mirar a Dios, el contemplar a Dios, el meditar en Dios por prohibiciones y obligaciones. El hombre no cambia por obligaciones, cambia por motivación. El hombre no cambia por presión, cambia por motivación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando te enamoras de Dios, cuando ves a Dios tal como le pasó a tantos hombres. Saulo no iba camino a Damasco a matar a los cristianos, pero cuando se encontró con Dios, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Era un asesino, quería matar a los cristianos, pero cuando se encontró con Dios se transformó y fue el gran apóstol Pablo, ¿sí o no? Pedro en la pesca, cuando Dios hizo ese gran milagro que le dijo, apártate de mí, hombre, porque soy hombre pecador. Necesitamos encontrarnos con Dios. La iglesia necesita encontrarse con Dios. Cada miembro de la iglesia necesita encontrarse con Dios. Necesitamos comunión íntima, particular. Y con esto voy a terminar y escucharme bien los oídos. La persona que no tenga comunión particular con Dios no es cristiana. Suene como suene. Que unos tengan más comunión porque tienen más tiempo, tío Enrique, y otros tengan menos, estoy de acuerdo.